Vamos todos a Ezequiel capítulo 28, versos 11 al 19. Hoy vamos a hablar del primer idólatra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ja. Muy bien. Los comentaristas han identificado a esta figura de diversas maneras. Como un ángel caído, generalmente Satanás, ¿verdad? O más a menudo, algunos también lo identifican como Adán. Sea cual sea la identidad, el pecado y el juicio del rey de Tiro se interpretan principalmente a través del prisma del pecado y el juicio en la figura del Edén, en lugar de su propio pecado particular. Así, esta figura muy antigua, esta figura pero primitiva, ¿no? De las primeras que finalmente el texto bíblico nos habla, se convierte en el representante del rey de Tiro. Aquí Ezequiel está profetizando sobre el rey de Tiro. Y el pecado, el juicio de este último, del rey de Tiro, se consideran una especie de recapitulación del pecado original. La recapitulación es un dispositivo literario. Se utiliza a veces en la escritura, en muchas ocasiones. Digamos que ya se cuenta una historia en cierta parte de la Biblia, pero en otra parte de la Biblia se vuelve a contar a veces de manera textual, casi igual, o a través de otras figuras y símbolos. Entonces es una recapitulación. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ustedes han visto que Juan habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las copas, etc. Ok, los comentaristas finalmente concluyen en que es el mismo juicio sobre la nación de Israel, pero se emplean diferentes formas de manifestación en la literatura. Entonces son recapitulaciones. Estamos hablando del mismo juicio, pero ahora con esta figura. Estamos hablando del mismo juicio, pero ahora con esta figura. Esto es una recapitulación del pecado en Génesis también, ¿no? Y básicamente en el mundo angelical, ¿no? En el tema de Satanás. Aquí en el contexto, el profeta Ezequiel, en la deportación a Babilonia, está profetizando sobre el rey de Tiro, quien se unió a los ejércitos babilonios para destruir a Jerusalén y a Israel. Entonces se está levantando un juicio acá, se está hablando un juicio sobre el rey de Tiro. Pero digamos que en el contexto es el rey de Tiro, de esta ciudad vamos a hablar ahorita, pero en el fondo se está hablando de Satanás, ¿ok? El personaje del que acá se habla
se identifica entonces como el rey de Tiro y su pecado, el pecado del rey de Tiro, en particular con el pecado de exaltarse a sí mismo creyéndose Dios. De hecho, la misma frase nos dice esto: tu corazón se enalteció. Vamos al contexto. Para entender la profundidad de Ezequiel 28, es fundamental sumergirnos un poco en el contexto geopolítico y que era la ciudad de Tiro 6 siglos antes de Cristo. Tiro era el equivalente a Wall Street, allá en Washington, ¿no? Donde se hacen todos los tratos de las empresas y las acciones. Pero era una mezcla de Wall Street con, ¿han escuchado ustedes este término? Silicon Valley. Silicon Valley es donde está en California todas las grandes empresas de tecnología. Google, Apple, Facebook, ¿verdad? Silicon Valley es todo ese lugar. Y al mismo tiempo tal vez era una mezcla con el Pentágono. El Pentágono es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Digamos que Tiro, la ciudad de Tiro, era una de las ciudades del centro de la globalización de aquel tiempo en el cercano oriente. Tiro no era una ciudad normal, era una fortaleza insular. Estaba construida sobre una isla rocosa, a poco menos de 1 kilómetro de la costa fenicia, de los fenicios, ¿no? Lo que hoy llamaríamos el Líbano. Y tenía murallas de hasta 45 metros de altura, que se alzaban directamente desde el mar, porque la isla era una isla rocosa. Generaba una especie de ilusión de invencibilidad. Nadie podía entrar a esta fortaleza. De hecho, Nabucodonosor intentó entrar durante 13 años, sitiando Tiro 13 años y no lo lograba. Esta geografía hizo que Tiro desarrollara un complejo de Dios. Su aislamiento y la seguridad tecnológica que en algún momento tenían en ese momento los convenció de que estaban por sobre los juicios históricos que destruían a otras naciones. El siguiente verso captura este pensamiento. Acompáñenme a ver el siguiente verso ahí en la pantalla y dame, Esteban, verso 2 del capítulo 28. Estoy sentado en medio de los mares, decía el rey de Tiro. Como Poseidón, dirían algunos en la mitología griega. Tiro parecía ser una superpotencia comercial, la globalización antigua, digamos, la cara de la globalización antigua. Era la capital fenicia y dominaba las rutas marítimas del Mediterráneo. El capítulo 27 de Ezequiel es literalmente el manifiesto de carga más detallado del mundo antiguo. No tenemos tiempo de leerlo, pero digamos que es parte del contexto de Ezequiel 28, 11 al 19 que hoy leímos. Tiro producía un tinte púrpura extraído del caracol murex. Esto es bien curioso, extremadamente caro, y era utilizado ese color tan maravilloso que no se conseguía tan fácilmente. Se utilizaba especialmente para los vestidos de la realeza. Ellos los de Tiro controlaban la estética del poder mundial. Comerciaban con plata con una ciudad llamada Tarsis, que es lo que hoy llamaríamos España. Trigo, marfil, ébano, caballos, de todo lo que ustedes imaginaran. Pero Ezequiel, en el capítulo 27, verso 13, lanza una acusación brutal, porque decía allí en el capítulo 27, verso 13, que Tiro no solo comerciaba con estas cosas, sino que también comerciaba con las almas de los hombres. Tiro era una ciudad que exportaba esclavos, ¿sí? Para Tiro no existía la ética, solo las ganancias a cualquier costo. Cuando una nación reduce a los seres humanos como un capital humano al comerciar esclavos o simple mercancía como en una hoja de cálculo, entonces en ese momento una ciudad como esta había alcanzado la idolatría mercantil. El dios era el dinero y la forma de finalmente comerciar. El rey de Tiro, probablemente en el contexto de Ezequiel, era Itobal III. No era solo un monarca político, sino que era el sumo sacerdote
del dios falso Melkart, que era como el Baal de Tiro, ¿no? El mismo dios que Jezabel introdujo en Israel siglos antes. La corona y el altar en Tiro eran la misma cosa. Él era el dios y era el monarca. La religión oficial estaba diseñada exclusivamente para sancionar y bendecir el éxito comercial y militar de Tiro. El rey encarnaba la ciudad, si lo quieren ver así, era el representante máximo de la ciudad. Por eso cuando Ezequiel le dice, Dios soy, no solo es poesía. El rey de Tiro actuaba bajo la presunción de que su genialidad comercial y su inteligencia política eran tan altas como la de los dioses mismos. Este era un falso dios. Ahora, Tiro en algún momento fue aliada de Israel. ¿Se recuerdan cuando Salomón empezó a construir la casa de Dios? Entró en una alianza con el rey Hiram, quien en ese momento era el rey de Tiro. Las dos potencias más grandes del cercano oriente en el tiempo de David y de Salomón eran Israel y Tiro. Tiro siempre fue una ciudad bastante grande. Podríamos estudiar más de esto, pero creo que esto es suficiente para el contexto. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la idolatría? Ezequiel 28 es, si me permiten ponerlo de esta manera, el teólogo G.K. Bill lo pone así, Ezequiel 28 es como una interpretación de Génesis 3. Conciben el pecado como la reorganización de la existencia en torno al yo. Tanto en Adán, en Génesis 3, Adán tornó toda la situación en él mismo como el centro de todo. No comerás de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Jehová. Y Adán dijo, yo decido, es mi realidad. Yo reorganizo como yo deseo. Eso es prácticamente lo que dijo Adán. Y era básicamente lo que estaba diciendo el rey de Tiro. Entonces Ezequiel 28 y Génesis capítulo 3 tienen una conexión no solo alusiva en términos de unas imágenes, sino que Ezequiel cita directamente el jardín del Edén. Y debido a la caída y al pecado, estamos hablando entonces de Génesis 3. Todo el pecado que aquí se describe incluye idolatría. La adoración de los ídolos probablemente implica no solo una usurpación de prerrogativas divinas, sino que también la adoración del ser propio. Adán se estaba finalmente adorando a sí mismo en el jardín del Edén, así como lo estaba haciendo el rey de Tiro y así como lo hizo el antecesor de Adán y del rey de Tiro. ¿Quién era? Satanás. En la revolución angelical, como lo pone tal vez Louis Berkhoff, dice que para entender la caída tenemos que ir mucho más antes al mundo angelical, precisamente a Ezequiel 28. En este sentido, a menudo se recurría a la magia para manipular los diversos poderes sobrenaturales supuestos que existían, ¿no? Y así se garantizaba en alguna medida, según los dioses falsos, el bienestar y la prosperidad del que adoraba. De igual modo, las personas hoy en día se consagran al yo, recurriendo a cualquier medio para asegurar su propio bienestar sin preocuparse por Dios y mucho menos por los demás. Vimos que parte de la acusación contra el rey de Tiro acá consistía en que su corazón se había enaltecido. Él había dicho, yo soy Dios, yo soy como el Altísimo. Y este ser angelical que en algún momento fue perfecto y hermoso, quiso poner su corazón como el corazón de Dios, lo cual es sin duda al menos una referencia a la usurpación de la prerrogativa divina. Aquí está la semilla de la idolatría en el mundo angelical. Yo seré como el Altísimo. Mi trono será el trono del Altísimo. Ya no adoraré a aquel que está sentado en el trono. Al Altísimo no lo adoraré. Me adoraré a mí mismo. Esta es la semilla de la idolatría. Dense cuenta,
antes de que el mundo fuese creado. Esta acusación parece incluir la idea de que el rey de Tiro estaba engrandecido de una manera tan impropia para un ser humano que intentaba expandir su ego de una forma que solo le es apropiada a un ser que realmente tiene todo poder. De Dios no podemos hablar de un ego. Dios no tiene un ego en el sentido pecaminoso. Sin embargo, si Él es Dios, el creador, la fuente de todo, lo menos que puede hacer es demandar toda adoración. Eso no es egolatría. Lo que Satanás estaba haciendo era egolatría. Y lo que sigue haciendo y sigue provocando en mucha gente. El rey de Tiro se envanecía, buscaba llamar la atención para sí mismo, pero la imagen tan grandilocuente, ¿no?, que proyectaba no era más que una burbuja vacía que estallaría repentinamente cuando el juicio de Dios viniera. El rey de Tiro se engrandecía a sí mismo y a su gloria, aumentando riquezas y posesiones para complacer y satisfacer sus necesidades. En lugar de contribuir para la gloria de Dios, engrandecía la suya, provocando cada vez más una imagen propia más grande que merecía más y más juicio. En realidad, el intento del rey por engrandecerse no resultó en otra cosa más que en engrandecer su pecado. Hizo más grande su pecado. Cabe señalar que Ezequiel 28:18 se refiere con esta frase: la multitud de tus iniquidades. La idolatría, mis hermanos, multiplica nuestras iniquidades, lo cual, como hemos observado, se aplica de manera secundaria al rey de Tiro y finalmente a Satanás. Las Escrituras a menudo retratan reyes impíos y orgullosos. Por ejemplo, ¿se recuerdan en el capítulo 2 de Daniel cuando Nabucodonosor manda a hacer una estatua? ¿De quién? De él. No manda a hacer una estatua de Dios, de Daniel o de alguien más. No, de él. Ezequiel también habla del rey de Asiria, como un árbol que creció muy alto y se creía el árbol bajo el cual todos los seres vivientes podían descansar y tener alimento. Y esto lo retrata también Daniel capítulo 4 para representar el orgullo desmedido al intentar erigirse en el centro del universo y no darle gloria a Dios. Asimismo, en cada caso, estas enormes imágenes que vemos en diferentes partes de la Biblia son rápidamente, ¿qué?, destruidas. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasó cuando ese querubín precioso y protector que adornaba el trono de Dios dijo: yo voy a ser como el Altísimo? ¿Cuántos millones de años tomó que Dios mandara a Satanás al infierno? Nada, fue un chasquido y Satanás estaba en el infierno y todos sus millones y millones de ángeles que lo seguían. ¿Cuánto tomó que se destruyera la estatua de la visión de Daniel? Una piedra, dice, que la destruyó, la convirtió en polvo y luego el aire se llevó el polvo. Fue inmediatamente destruida. ¿Cuánto tomó que ese árbol en la visión de Daniel fuese cortado y echado abajo? Momentos, instantes. En ese sentido, el escritor Ian Provan escribe acertadamente, dame con la siguiente diapositiva, y dice: la idolatría fundamental descrita por la Biblia también se encuentra en el corazón de las diversas idolatrías modernas. La idolatría del yo. El yo se sitúa en el centro de la existencia como un Dios. La máxima importancia se encuentra en la autonomía individual divina, las metas y los límites autoimpuestos. Satanás nos muestra, es el primer ejemplo de la idolatría del yo. Él es el primer idólatra. El pecado del rey de Tiro, teológicamente Satanás, como lo estamos viendo, es algo que Ezequiel considera. Présteme mucha atención, lo que Ezequiel está diciendo, que está recapitulando Génesis 3. Ezequiel está diciendo: esto sensiblemente, rápidamente, puede ser repetible en cualquier ser humano, en cualquier época de la historia,
en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Lo que esto parece significar, al menos en parte, es que cuando intentamos engrandecernos y glorificarnos a nosotros mismos, en realidad estamos reflejando nuestro ego cada vez más. Si esto es así, entonces encaja con la idea particular de idolatría que hemos mencionado anteriormente. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Dice, el ídolo que veneramos, lo reflejamos, lo que finalmente conduce a la ruina. El deseo de reflejar el ídolo de nosotros mismos y engrandecernos solo puede llevarnos a una cosa. ¿Ya se dieron cuenta? Esta es la... ¿Cómo le llamaríamos eso? La necedad, la tontería de la idolatría. Aquel que se empieza a elevar, realmente está empequeñeciéndose. Eso es lo que el texto bíblico nos enseña. Solo puede llevarnos, el engrandecimiento de nosotros mismos solo puede llevarnos al juicio. Pero colmar de gloria al Dios verdadero y reconocerle a Él con reverencia nos lleva a participar de la grandeza, de la gloria de Dios, al reflejar su gloria, que a su vez se refleja en Él claramente. Así, Dios es visto como el ser único e imponente del cosmos. Veamos algunos elementos rápidamente que componen la idolatría que nos enseña Satanás. Número 1, la idolatría estética. El ídolo de la autoimagen. El verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tiro nos presenta la idolatría de la estética y del esplendor. A diferencia de Santiago 1, donde el hombre olvida como lo que ve en el espejo, lo tratamos hace algunas semanas, el rey de Tiro se queda viendo a un espejo y se queda admirándose a él mismo, ¿no? Enamorado de su propio reflejo, adora su propia gloria, cómo se mira a su ciudad, cómo se mira a él, se está amando por cómo se ve. Las naciones o líderes caen en esta idolatría cuando empiezan a adorar su propio supuesto excepcionalismo, su infraestructura, su cultura, su marca pública. El poder se corrompe cuando les importa más su esplendor que su justicia. Y llevemos esto a cuestiones aún más sencillas. ¿Han visto ustedes esas personas? Generalmente son adolescentes, pero a veces he visto personas ya de mi edad con esa tendencia, con un montón de fotos de ellas mismas en su propio celular. Y que nunca están contentas y que hay que tomar 7, 9, 10, 15 para que el fin esté satisfecha en cómo salió. Y publican la foto que más le gustó. Y lo curioso es que no se atreve a borrar todas las que no publicó, sino que las tiene ahí guardadas. Y abre un backup para tener siempre y mirarse constantemente. Y se mira con ese peinado, y se mira con esa vestimenta, y se mira en ese lugar, y no se aburre de verse. Conozco, dice el meme. Hay que tener cuidado con eso. De hecho, hubo un año, a mí me preocupó eso, cuando fue el boom del Facebook y de todo esto, ¿no? Hubo un año, no me recuerdo cuándo fue, que un pastor dijo, ¿saben cuál fue la palabra más citada en el mundo en este año? Y la palabra fue selfie, que fue la famosa foto de sí mismo, ¿no? Esta es una expresión tal vez que parece muy ingenua, pero es muy práctica. Yo le doy gracias a Dios que me hizo feo. Y que no... Mi esposa se enoja porque ella dice que soy guapo. Pero ella porque está encantada de mí por alguna razón, pero... Está hechizada. Pero el mundo entero no está hechizado de mi apariencia. Solo ella.
algún mosco le picó y solo ella se quedó contagiada, gracias a Dios. Y por la gracia de Dios no tenemos, algunos de nosotros no tenemos ese deseo de vernos, ¿no? Cuando estoy editando los videos de la iglesia, ¿no? De la prédica, ¿no? Los grabamos en el celular y luego les arreglo el audio y no sé qué, y que se mire un poco más enfocado. A veces me dan ganas de poner el logo de la iglesia y que solo se oiga, ¿no? Porque no solo soy feo yo, sino que el lugar donde estamos no está tan adornado, ¿verdad? Gloria a Dios que tal vez algunos de nosotros no estamos enamorados de nosotros mismos. Pero en algún punto puede pasar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos al siguiente punto que Satanás nos enseña. Ahora, espérese, antes de ir al siguiente punto. El objetivo de hoy, me voy a adelantar a la conclusión. El objetivo de este pasaje es ver lo satánico de la idolatría. Esto es perversamente satánico. Él es el primer idólatra. Él es el padre de todos los idólatras. Y estas cuestiones satánicas, y permítanme ser tan directo, cuestiones satánicas de la idolatría se manifiestan a veces en cosas tan pequeñas y prácticas de la vida del creyente. Por eso es importante ver esto. Vamos al siguiente punto. ¿Qué nos enseña Satanás sobre la idolatría? Nos enseña la corrupción del intelecto, el ídolo de la sabiduría autónoma. Miren lo que dice el verso 17. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este es un concepto filosófico fascinante. Ezequiel no dice que el rey de Tiro perdió su inteligencia. Dice que la sabiduría que él tenía se pudrió por culpa de su ego. Esto fue lo que le sucedió a Satanás. Esto fue lo que le sucedió a Adán. Esto fue lo que le sucedió al rey de Tiro. Esto es lo que le puede suceder incluso a muchas personas que son muy inteligentes. Esta sabiduría es desviada. Cuando el intelecto humano, la tecnología, la estrategia política, la academia se desconectan de la humildad y del temor a Dios, esta astucia se convierte en una astucia muy destructiva. En términos de poder, esto representa la idolatría de la tecnocracia, ¿no? La democracia a través de la tecnología. La creencia de que somos tan inteligentes, tan avanzados, tan sofisticados, que tenemos una especie de sello de perfección, que ya no necesitamos de la revelación divina para gobernarnos. Entonces el intelecto se vuelve un Dios oscuro. Cuando se habla de Satanás como querubín protector y de su sabiduría, yo no imagino qué ser tan maravilloso hizo Dios, ¿no? Pero su propia inteligencia lo llevó a la idolatría y posteriormente a perderse por la eternidad. Vamos al siguiente punto. La idolatría del mercado. El comercio como un motor de iniquidad. Vean el verso 16. A causa de la multitud de tus tratos comerciales, te llenaste de iniquidad y pecaste. Hablemos ahorita de la ciudad de Tiro. Tiro era una superpotencia marítima comercial del antiguo mundo, ¿no? Aquí Ezequiel expone un elemento que no hemos tocado, el comercio desenfrenado como matriz de la violencia y de la iniquidad. La mercantilización de la vida, díganme si no, eso también nos pasa hoy en día, a una escala muchísimo más grande. La palabra violencia o iniquidad aquí está directamente ligada al volumen de negocios que tenía el rey de Tiro. La idolatría del crecimiento económico infinito llevó a Tiro a justificar la opresión, la esclavitud, la trata de esclavos y la explotación, como lo dice Ezequiel 27. Cuando la libertad para hacer todo lo que a mí se me ronque con mis ganancias se vuelve una autonomía absoluta para mercadear, se ha convertido en un ídolo absoluto.
y se desconecta de la ética del pacto y claramente comienza a devorar a las personas en nombre de las ganancias. Creemos en el libre mercado, pero no creemos en la autonomía del ser humano para hacer negocios. Incluso el mundo de los negocios, en donde el Estado no debiese meter sus garras, sigue a merced, ese mundo de negocios sigue a merced del pecado y de la idolatría. Y aquí nos lleva al último punto que tal vez podemos ver de este pasaje. Me das con la siguiente diapositiva. La autodeificación del Estado. ¿Sí? El síndrome del querubín. Vean el verso 2 de Ezequiel 28. Dios soy, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, decía el rey de Tiro. Verso 14. Tú, querubín grande protector, en el santo monte de Dios estuviste. Esta es la forma final y más satánica de idolatría política. El gobernante de Tiro no solo olvidó a Dios, se autoproclamó Dios. Se apropió del lenguaje del Edén, como lo dice el verso 13, ahí mismo en el capítulo 28. Se apoderó de la teología del templo, porque él mismo se llamó querubín, protector. Las piedras preciosas que imitaban el pectoral del sumo sacerdote fueron utilizadas en el día de la creación de este querubín protector. Este es el concepto satánico y perverso de un Estado que se cree Dios. Y curiosamente esta es la propuesta filosófica y finalmente cosmovisional del comunismo. Federico Engels básicamente repite las palabras de Satanás. El Estado es Dios caminando en la tierra. Esto es lo que creía el rey de Tiro. El gobernante injusto utiliza terminología y símbolos mesiánicos. El Estado promete proveer desde la cuna hasta la tumba, exigiendo a cambio la lealtad absoluta que solamente le pertenece a Dios. Concluyamos. Con una lectura bíblico-teológica de Ezequiel 28 podemos concluir con bastante fuerza que Satanás es el primer idólatra en las criaturas, en el sentido de que fue la primera criatura que quiso desplazar a Dios del centro supremo y exaltarse a sí mismo. Observemos, mis hermanos, lo satánico de la idolatría. Hasta este punto, hemos tratado de qué es la idolatría, cuáles son sus efectos, la amnesia espiritual, todo eso. Hemos tratado todos los efectos y los síntomas de la idolatría en la gente. Pero hoy quería tratar el origen de la idolatría. Y el origen de la idolatría es satánico. Por eso es que todo ídolo, y no piensen, sí, la gente que todavía adora ídolos aquí en Guatemala, eso de las procesiones, esos que le fuman puros a Mashimón. No, hablemos de nuestros propios ídolos. Los que pareciera que no son tan exigentes y que nosotros no somos como aquellas culturas paganas. Pero hay idolatría en nosotros a veces. Y esa idolatría, aunque nos parezca pequeña, es satánica. Estoy usando hoy la palabra muy enfática porque eso es lo que nos dice Ezequiel 28. Podemos decir que Satanás quiso convertirse en su propio Dios. Eso fue lo que quiso hacer Adán. Eso es lo que muchas veces hemos querido hacer nosotros. Quiso autonomía absoluta, quiso gloria propia, quiso ocupar la posición que no le correspondía, quiso definir su existencia separado de la autoridad de Dios, quiso ser el centro, no quiso ser siervo, quiso recibir exaltación en lugar de rendir adoración a Dios. Satanás no se volvió Dios, se volvió un usurpador, un rebelde y se volvió el primer idólatra. Y todos aquellos que repiten lo que él hizo se convierten en idólatras igual que él. Paremos aquí.